Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dios nos prosiga bendiciendo grande y abundantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos otra vez en medio de este canal de YouTube porque el accesorio se me hubiese dañado y no voy a seguir subiendo los mensajes, pero Dios es bueno y para siempre son su misericordia y Él me ha ayudado. He podido cambiar el accesorio y seguimos con los mensajes de la palabra del Señor. En esta hermosa mañana seguiremos hablando de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, de su capítulo 2. Se trata de los mensajes a la iglesia, que no eran solamente los mensajes a la iglesia de aquellos tiempos, sino a los mensajes de la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy se han estado comportando como la iglesia mundana. Y el Señor quiere que se santifique la iglesia, porque la iglesia se va pronto, en el rato. Los acontecimientos proféticos de los últimos tiempos ya están teniendo final, porque se está cumpliendo Mateo capítulo 6 y 7. Puede ser que del 8 para adelante ya habla del anticristo. Del 8 para adelante habla del anticristo, de cómo se sentará en el lugar santo, y los que estén en Judea huyan, y el que corra no vuelva atrás. Entonces, en los acontecimientos proféticos vamos a hablar sobre los mensajes a las 7 iglesias, que eso está en Apocalipsis, su capítulo 2, verso 1 en adelante, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese es el verso 1. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a lo malo y a lo que probando y has probado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Verso 2 es ese. Ahora el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no ha desmayado. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dejamos ahí. Estaremos hablando sobre estos 3 versículos. Lo dejamos ahí. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Bendito sea el Señor. Que la palabra dicen que aunque estas 7 iglesias son congregaciones históricas y existen en el Asia Menor, representan los tipos de iglesia que han existido y existirán en todo el transcurso de la era eclesiástica. Lo que Cristo dice a esta iglesia es relevante en todos los tiempos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que este mensaje a esas 7 iglesias es para todas las iglesias contemporáneas en el área eclesiástica a nivel mundial, en el rincón que sea, en el lugar que sea y en el tiempo que sea. Eso es lo que la palabra dice.
El ángel, dice en el verso 1, lo que dice en el verso 1, el ángel, el anciano o pastor de la iglesia, vea la nota sobre Apocalipsis 1:20. Éfeso era una ciudad ubicada a unos 5 kilómetros del mar, pero la constituyó en el área portuaria más grande de Asia Menor. Hacía 4 rutas comerciales importantes que pasaban por Éfeso, de tal modo que la ciudad fue conocida como puerta de entrada a toda Asia. También fue el centro de cuna a la diosa Atena, a la diosa Artemisa, nombre griego, o Diana, nombre romano, cuyo templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Reunió con los ancianos de la iglesia en sus caminos hacia Jerusalén. Hechos 20. Timoteo, Tiquito y el apóstol Juan sirvieron en el ministerio de esta iglesia. Juan encontraba en Éfeso al ser arrestado por Dominiciano. Juan fue arrestado por Domiciano y exiliado a Pasmo, a 80 kilómetros al oeste. ¿Qué quiere decir dicho? Que en ese tiempo de esa iglesia histórica existía el mismo imperio, peor que este que ya va a subir, que es el anticristo. Aquí está hablando de la diosa Diana y del emperador Dominiciano. Y Juan, por predicar el evangelio, fue exiliado a Pasmo. La mayoría de los otros discípulos fueron muertos, como Pablo, Pedro, fueron muertos por la palabra. Y Dios tuvo la misericordia para que Juan terminara el Apocalipsis. Fue exiliado a Pasmo. Pasmo es una isla que queda a 80 kilómetros al oeste de ese imperio. Si podemos ver en el verso 2, lo que se dicen ser apóstoles, la iglesia de los Efesios ejercía el discernimiento espiritual y sabía cómo evaluar al hombre que afirmaban poseer liderazgo espiritual con base en sus doctrinas y sus conductas. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. ¿Qué dice el verso 3? No ha desmayado durante más de
40 años desde su fundación, esta iglesia había experimentado, había permanecido fiel a la palabra y el Señor y al Señor en medio de las dificultades y persecución. Los hermanos habían resistido, impulsado siempre por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de Jesucristo. Esta lectura, estamos hablando en esta mañana, nos indican que hay una devaluación espiritual, hay una dejadez espiritual, y la mayoría de esas iglesias no han cumplido en el tiempo de hoy con lo que el Señor dice, sino hay unos ciertos espíritus que vamos a ver más tarde, más adelante, que están dentro de las iglesias porque los pastores y los líderes han perdido la visión y no han entendido cuál es la visión y lo que el Señor quiere a través de su palabra. Dios le bendiga en esta mañana, seguiremos hablando de esto. Dios le guarde, Dios le dé el conocimiento, Dios guarde su familia en esta hermosa mañana. Dios le bendiga más.